Hola, ¿qué tal? Soy Pedro. En este vídeo os voy a explicar cómo crear un sistema de reporte. En este caso he usado un ejemplo de una empresa que se dedica a la venta de vehículos, por lo cual creamos varios tableros para recibir los informes semanales y una vez que los tenemos creados podemos juntarlos todas las métricas en un reporte semanal, como el que tenemos aquí, el resumen ejecutivo, y al mismo tiempo podemos mostrar esa información en documentos o en tableros de reporte. Usando esta información también os voy a enseñar en vídeos sucesivos cómo crear un sistema de reporte semanal o mensual usando la información desde los distintos recursos. Lo primero que voy a comentar es cómo estructurar el proceso. A mí me gusta siempre mostrar cómo se conectan todos los tableros para luego poder mostrar cómo esa información fluye. En este caso tenemos varios tableros de reportes, uno de finanzas, otro de ventas y otro de operaciones, que agregamos a un tablero de resumen, en este caso resumen ejecutivo, y al mismo tiempo tenemos otro tablero de objetivos. Estos objetivos pueden ser objetivos generales a nivel de empresa o pueden ser también objetivos a nivel de cada departamento. Luego, con esta información la podemos resumir en un tablero de reporte y al mismo tiempo, una segunda parte de este proceso será utilizar la información para gestionar un reporte semanal en el que también nos apoyaremos en otro tablero para gestionar las acciones que salen de ese reporte semanal. Primero os voy a comentar cómo estructurar esta primera parte del proceso y luego iremos a la parte de los reportes semanales. Como veis aquí, en principio es bastante sencillo. Lo que tenemos que construir son tableros en los que tendremos una fecha, el nombre da un poco igual, lo importante más bien es la fecha porque luego la utilizaremos para crear reportes automáticos y luego tendremos distintas columnas para capturar la información. En este caso queríamos que los reportes fueran semanales, entonces cada semana utilizando automatizaciones creamos un elemento y luego hay una persona encargada de actualizar la información. Esa parte también se podría automatizar, digamos, conectando Monday a otros sistemas. Pero en este caso, bueno, tenemos un porcentaje de ventas, la media de las ventas por día. Luego tenemos un tablero de operaciones. En este caso incorporamos los costes de refurbish, digamos. Y por último tenemos otro tablero de ventas en el que tenemos distintos KPIs. ¿Vale? Y al mismo tiempo esta información también la vamos a tener conectada a un tablero de metas, de objetivos, en el que vamos a tener las metas semanales de distintos puntos. Una vez que tenemos estos tableros, los vamos a conectar usando la función de conectar tableros de Monday y cada reporte semanal va a ir conectado a un reporte, a un elemento del reporte general. Entonces, como veis aquí, pues tenemos todos los elementos conectados y así podemos ver en este tablero, que sería el tablero de gestión ejecutiva. Aquí se pueden ver los reportes de todos los tableros. Esta sería la forma de capturar esa información. Luego, en un siguiente paso, podríamos crear un reporte en el que veremos la información de forma gráfica. Pero hasta aquí quería hacer este pequeño vídeo para mostrar primero cuál sería la estructura para crear este reporte. Espero que os sirva de ayuda. Hasta luego.